Otra vez, la despertaron las risas de aquellos como niños que chapoteaban en el agua de aquel interminable río. Lo primero que vio fueron los frondosos árboles que la rodeaban. No se acostumbraba a las flores, al sonido del agua corriendo constantemente. Cuando era joven, cuando era niña, cuando vivió en las lejanas tierras con su padre, allá en la tierra que era más dura, más inhóspita, una tierra más hosca, pero de la que no se podía quejar. Y es que no era un lugar feo, tenía sus encantos. La verdad sea dicha, es que aún estando en este verde lugar, ella recordaba con anhelo su hogar de niña. Los huizaches, los mezquites, los nopales y los cerros pelones. A pesar de todo, los recordaba con cariño, aún y cuando en los años más difíciles, hasta trabajoso era cortar nopales. Sí, extrañaba su tierra, las lagartijas cenizas que corrían advenedizas al mediodía. No se quejaba, ya se había quejado mucho a lo largo de su vida. Alzó la mano y tomó una de esas gordas frutas negras. Chico Zapote le dijeron que se llamaba, y disfrutó de su aromática carne. Aunque extrañaba los garambullos, esas pequeñas frutas que pintaban dedos, labios y ropa de un morado intenso. Aunque estaba segura que si buscaba lo suficiente, también los encontraría en esta tierra. Después de todo, en este lugar había encontrado frutas para las que no tenía nombre alguno. Recordaba particularmente una roja y aromática con pequeños puntos amarillos. Así que era solo cuestión de tiempo para encontrar de nuevo garambullos, pensó mientras comía el Chico Zapote. Como todos los días, caminó y se sentó a la orilla del río y dirigió su mirada a un pequeño charco. Apenas podía creer la persona que le regresaba la mirada desde el reflejo en el agua. En algún punto de su vida, todo había cambiado. Su largo y brillante cabello negro se volvió gris como la ceniza. Sus manos tersas y con ese hermoso color de barro se habían cubierto de arrugas y manchas. Las manos que tanto usó para cargar agua, para hacer tortillas, se volvieron doloridas y lentas, y sus pies, esos pies firmes y seguros, se llenaron de unas como manchas que fueron creciendo y le causaban un dolor inmenso. Antes de que pudiera darse cuenta, los días le comenzaron a pasar mientras ella se la pasaba sentada a la entrada de la casa, mirando correr a sus nietos. Primero dando sus pasos torpes, después yéndose a cazar pájaros, regresando con las manos vacías, hasta que un día, ya más grandes, regresaron con una tortuga desafortunada mientras gritaban alegres: mamá grande, mira lo que cazamos!». Ella sonrió para sí misma, pues sabía que lo único que habían hecho era encontrar al viejo enconchado en su camino. Pero les concedió la hazaña y ese día comieron tortuga. Así los nietos fueron creciendo, hasta llegar con serpientes y liebres bien cazados. Sin importar cuál fuera el alimento del día, un venado grande o solo quelites recolectados siempre decían lo mismo: mamá grande, mira lo que hemos encontrado». Invariablemente, ella sonreía y les decía: «¿A quién damos las gracias?». Y ellos invariablemente respondían: «A los dos que están por encima de todo». Ella siempre les enseñó a hablar con los dioses, con la tierra, agradecerles. «Un día algo nos va a comer a nosotros», les decía. «Si no son los gusanos, será el fuego o los dioses mismos. Todos somos sustento». Mientras los años pasaban, las manchas crecían y sus piernas la movían cada vez menos. En todo ese tiempo pudo decirles a cualquiera de sus hijos, pudo haber ido con el nahual del pueblo, pero decidió callar. Decidió soportar el dolor, aunque no tenía una buena razón para hacerlo. Y así pasaron los últimos 10 años, cada vez más enraizada en la puerta, cada vez mirando más y más tiempo el viejo sol en su camino por el cielo. Hasta que llegaron de nuevo las risas de los niños, esta vez encarnadas en los rostros de sus bisnietos. Entre todos ellos llegó uno distinto, uno inquisitivo, curioso e imposible de callar. Y así, todos los días se acercaba a ella, lleno de preguntas y con ojos que miraban un mundo que ella en todos sus años nunca había visto. «Mamá grande, ¿y si pudiéramos cazar al conejo de la luna, los dioses bajarían del cielo para comer con nosotros?».
o para regañarnos, como a mí mi mamá me regaña cuando no me como las calabazas. Mamá grande, ¿qué pasaría si sueño el mundo con los ojos abiertos? Yo digo que entonces volaría como el cenzontle, pero con ojos de lagartija. Mamá grande, ¿qué tal si los guajolotes danzan cuando están solos, como cuando mi papá danza con los demás alrededor del fuego? A ella siempre le hacía reír con cada frase y pregunta nueva. Solo había un problema en el que ella no podía ayudarle mucho. Al ser el más pequeño de todos sus bisnietos, se quedaba atrás en las proezas de los demás. Cuando los demás bajaban a brincos de las ramas de los árboles, él temía subirse. Cuando apuntaba con las piedras a los animales, se apiadaba de ellos o de plano no les atinaba, lo que invariablemente le ganaba la burla de los demás. Todos se enorgullecían de llevar algo de sustento a la casa, pero él ni garambullos llevaba porque se le espinaban las manitas. Un buen día, con todos los trabajos del mundo, ella le acompañó al río en una de sus aventuras. La época de lluvia recién comenzaba, por lo que los ríos aún no estaban muy crecidos. «Ay, mamá grande, ¿por qué caminas tan quedito?», le decía, mientras ella, apoyada en su bordón, aguantaba el dolor en las piernas. Pero ni bien terminó de decir la frase cuando dijo: «Está mejor así, mamá grande, puedo ver mejor el camino». Ella vio que lo decía para no lastimarla y se le entibió aún más el corazón. No pasó mucho antes de llegar a la orilla del río, donde escogieron una piedra grande donde sentarse, junto al ojo de agua, que apenas comenzaba a llenarse, pero que ya tenía algo de agua cristalina y fresca, donde daba hogar a unos pequeños pececillos plateados. Fue ahí cuando el pequeño posó sus ojos sobre los ágiles pececillos que se movían de forma relampagueante en el agua. Fue cuando ella miró algo moverse en los ojos brillantes del pequeño, algo que creció y lo invadió. Al principio no supo qué era, solo sintió un pequeño estremecimiento. No pasaron ni 2 latidos de corazón cuando dejó escapar aquella frase tan corta, tan vivaz y en este caso tan ominosa. «Mira, mamá grande, voy a atrapar a ese pez para comerlo». Ella no alcanzó a decir nada, pero lo pensó todo. No llevaban caña, ni lanza para pescar, menos un arco. El ojo de agua, aunque aún no estaba lleno, era lo suficientemente profundo para que él no pudiera nadar, y él era tan pequeño que nunca tuvo tiempo para aprender a hacerlo. Pero en esos instantes él se arrojó sin dudarlo, con las manos extendidas y su mirada fija en el pez que reflejaba la luz del sol. Y así cayó en el agua clara, con un sonido terrible y solitario. Ella miró a su alrededor, y no había nadie de la casa cerca, y su voz no le daba para gritar. Y mientras tanto, miraba el negro cabello de su bisnieto, como una mancha negra de carbón extenderse bajo el agua, mientras las manos se movían lentamente, solo que esta vez no intentaban atrapar el escurridizo pez. Esta vez se movían hacia arriba, buscando asirse, encontrar cómo salir de ahí, cómo agarrar aire, cómo respirar. Ella lo veía con el corazón en la garganta y un grito ahogado. Por un instante, los ojos de los dos se encontraron, los del pequeño moviéndose y deformándose entre lágrimas perdidas en el agua clara, y los ojos de ella fijos en terror. Y entonces, un segundo chapotear de agua se escuchó. Ella no lograba entender cómo o qué sucedió, pero ahora ella estaba dentro del agua. Todo lo veía desde abajo, y sus manos, viejas, frágiles y llenas de manchas, empujaban a su nietecito hacia arriba, mientras lo agarraba de la cintura. Los instantes se extendieron, las piernas le dolían y se cansaban, pero se movían. No había olvidado cómo nadar después de todo. Por instantes los dos bajaban. Ella tocaba el fondo del agua y se volvía a empujar hacia arriba. Solo que para su alivio, la última vez bajó ella sola. Su nietecito, el inquisitivo, el curioso, el que era imposible de callar, se había quedado arriba. En otras circunstancias, ella hubiera exhalado aliviada al ver lo que se aferraba en la orilla del ojo de agua y que parecía subir dificultosamente. Pero ya no había aire que exhalar. El dolor en la espalda y las piernas se apagaba. Ahora flotaba. Ya no había nada más que el azul del agua, mientras todo se hacía lentamente, muy lentamente negro. Pero no había dolor, y mientras se deslizaba la oscuridad, le pareció escuchar las voces de los demás. Al principio no distinguió lo que escuchaba, y al final quizás los escuchó decir: «Mamá grande, mamá grande».
y aunque las palabras eran de llanto, estaba segura que entre las voces de todos sus nietos estaba ahí, incluida, fuerte y clara, la del que no se callaba. Y así, lentamente, se deslizó en el abrazo del sueño que no es sueño, de la eternidad que nos espera, en el abrazo suave de una corriente de agua y en el silencio de unos peces que miraban indiferentes al cuerpo extraño. Mientras, afuera, un alboroto de llantos y movimientos se reunía para sacar a mamá grande del ojo de agua. Pero no se acostumbraba a este lugar, a aquellos como niños, con sus máscaras raras de barro, jugando, mientras cargan esos jarrones, hechos de esa sustancia rara tan parecida a la piedra. No se acostumbra a verlos jugar y de pronto dar un palo a esos jarrones y escucharlos quebrarse, con la fuerza del trueno, mientras que dejan escapar relámpagos al cielo. No le temía a esos espíritus que parecían niños, pero tampoco se les acercaba mucho, y por alguna extraña razón, existía la certeza de que era mejor no hablarles, no interrumpir sus juegos en el agua. Sus piernas viejas y cansadas habían cambiado por unas jóvenes y fuertes. Sus manos ahora eran hábiles, como cuando fue niña, y podía correr por días enteros sin cansarse ni un ápice. Lo sabía porque ya lo había probado. Había corrido con sus nuevas piernas y su largo y brillante cabello negro por la interminable selva. No se quejaba de esta tierra. Era hermosa. Los quetzales, esos pájaros tan bellos que nunca había visto en su tierra, la dejaban hipnotizada. No sentía miedo. Sabía que en aquella tierra nada podía dañarla. Pero no se acostumbraba a este lugar tan creciente, y menos se acostumbraba a esa figura que ocultaba su rostro tras esos anillos de turquesa. Conocía su nombre, lo veía ahí, estoico, en el centro del río, y por más que pareciera un hombre, sabía que nada de hombre tenía en su corazón. Había más del corazón de una persona en una montaña o en una flor que en aquel ser tan viejo, más viejo que los cerros, más viejo que el sol, y la miraba a ella fijamente, y miraba a los demás que caminaban entre la vegetación, y todos agachaban la mirada, con un tono de desconcierto. Todos le veían tejer los rayos con sus manos, todos le veían alimentar el mundo con las aguas que hacía brotar de aquel río infinito. No se acostumbraba. Veía esos ojos profundos por unos segundos y se perdía en una eternidad de movimientos y misterios indescriptibles. Por unos instantes corría junto al jaguar entre la maleza, volaba con el águila por el cielo, se volvía una roca sin moverse por eones estacionaria. Veía una tierra sin sol, ni nubes, solo lava. Veía animales a los que nunca pudo nombrar, grandes como lagartos, algunos emplumados, otros de cuello tan largo que se perdían en las copas de los árboles. Cuando regresaba de esas eternidades, ahí estaba él, inamovible, inalterable, resoluto e inquebrantable, el gran señor Tlaloc, tejiendo más rayos en medio de aquel río infinito. Al salir del trance, solo le quedaba una cosa por hacer: adentrarse de nuevo en la selva para caminar, para ver la luz que se colaba por entre las hojas y recordar la voz de su nietecito diciendo: «Mira, mamá grande, voy a atrapar a ese pez para comerlo». Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, y recuerden dejar su like y compartir el video. De esa forma tan simple nos ayudan a seguir produciendo estos videos. También pueden comprar alguno de nuestros productos en luzdetonalí.com.